Como lo comentábamos hace un momento, el juez, ¿no es cierto?, que no dejó en prisión preventiva a Manuel Neira, cuestiona la fidelidad del alcotest y recibe por esta razón bastante críticas del gobierno. A propósito de este tema del alcotest, lo que pasó también con Daniela Ramírez, que finalmente el alcotest marcaba 3,8 y después cuando se hace el examen, ¿no es cierto?, clínico en el Instituto Médico Legal, ahí se hace el examen, ¿no? No, en la clínica, perdón. En la posta central, parece que yo tomé alcohol. Entonces sale marcando menos de la mitad. Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, ¿hay realmente un cambio? ¿Puede haber un cambio entre el momento que te hacen el alcotest y las horas después que te hacen el examen? Es lo que le vamos a preguntar a Juan Carlos Ríos, que es el director del CITUC, el Centro de Investigación Toxicológica de la Universidad Católica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia. ¿Hay un cambio entonces de cómo se metaboliza el alcohol con el paso de las horas? Bueno, yo creo que es importante aclarar qué es lo que mide cada una de las pruebas. El alcotest lo que hace es tomar el aire que la gente exhala, ¿cierto?, cuando le ponen la maquinita, quienes han tenido la oportunidad de hacer este examen, y de acuerdo a eso establece un tamizaje y una proyección en el fondo de un valor de alcoholemia, que la alcoholemia es el valor de alcohol en la sangre. La verdad es que en general la mayoría de los autores dicen que el valor de una alcotest versus una alcoholemia es muy similar, incluso la alcoholemia podría salir levemente superior, es decir, no debiéramos encontrar diferencias importantes cuando uno hace el alcotest versus uno hace la alcoholemia. Ahora es importante... Pero entonces, ¿cómo se explica esta diferencia? Si la alcoholemia, por ejemplo, de la actriz habría arrojado 1,6 gramos por litro y el alcotest 3,39, ¿quiere decir que los equipos con que se hace el alcotest no están buenos? No necesariamente. Lo que hay que determinar es si el valor de la alcoholemia está considerado al mismo valor del alcotest o pasó un tiempo y el valor de la alcoholemia es posterior. Acuérdese que uno tiene una eliminación del alcohol. Pero es importante aclarar, porque en el fondo las máquinas lo que buscan es pesquisar a la gente que tiene un alcohol elevado. Ahora, las mismas máquinas dicen que tienen un margen de error muy bajo, por ende uno debiera exigirle a las máquinas, en este caso, que eso coincida. Independiente de que inicialmente lo que se buscaba era saber quiénes estaban bajo el efecto del alcohol. Hay que considerar que el alcotest, ese valor no es válido jurídicamente. El único valor jurídico es la alcoholemia, no es el alcotest. Por ende tiene una interpretación relativa este valor. Y esto acompañado, ¿cierto?, a un estado de ebriedad o a algunas características de la persona, producto de haber bebido alcohol, más a veces sumado a algún accidente, hacen que probabilísticamente esa persona presente una alcoholemia por sobre los valores que en el fondo son jurídicos. Pero, doctor, hoy leía una carta al director en el diario El Mercurio, donde hablaba de ignorancia, alcohol e ignorancia, porque esta persona decía que con un nivel de 4,5 gramos de alcohol por litro de sangre, la persona probablemente muere, que con 3,5 tiene pérdida de conciencia por una especie de coma etílico, que con 2,5 es casi imposible mantenerse despierta y con posibilidad de caer inconsciente. Entonces, que estas cifras que están dando con el alcotest es realmente desinformar un poco. No necesariamente. Yo creo que la gente tiene que interpretar que la mayoría de la población, si uno ve las tablas de nivel de alcohol en sangre y efectos clínicos, son más o menos todas similares. Sobre 1 tenemos mucha dificultad para movernos, sobre 2 hay una incoordinación motora importante, sobre 3 ya presentamos náuseas, vómitos y difícil mantenernos en pie, y sobre 4 hay un riesgo real de fallecer, o sea, los niveles descritos de mortalidad están por sobre 4. No quiere decir que toda la gente que esté sobre 4 se vaya a morir. De hecho, hay gente que ha marcado en otros países 11 y ha sobrevivido, pero la mayoría de la población se va a comportar de una cierta manera
con esos valores. Pero esos valores están establecidos para alcohol en sangre, no para el alcotest, que lo que mide es una concentración de alcohol en el pulmón, en el aire que usted expira. Eso es muy importante. A veces se ha atribuido el valor de alcotest a una alcoholemia. No, la definición de alcoholemia es alcohol en sangre. Y si uno ahora visualiza el caso clínico que recién comentábamos, ella en el fondo en sangre tenía 1.6, creo, o algo así, y eso se debiera coincidir con la sintomatología que tenía en ese momento que se hizo ese valor. Lo importante es aclarar por qué hay diferencias. Las diferencias pueden estar porque efectivamente la alcoholemia se hizo 2, 3 horas después, porque en el fondo la máquina pudiera tener algún error. Eso como toda máquina puede tener algún error y hay que saber si ese porcentaje es significativo. Pudiera ser que a valores elevados, es decir, cuando la gente está bajo el efecto del alcohol en forma importante, tiene tanto alcohol en el pulmón que cuando es muy alto la máquina pudiera tener problemas, pero no así en valores bajos. Eso es muy importante. En valores menores a 1 debiera ser muy exacta, y eso tenemos que tener tranquilidad de que lo certifiquen las empresas que venden estas máquinas. En valores mayores a 1, 2, 3, 4 da un poco lo mismo, porque el punto de vista jurídico, nuestro punto de inflexión está en el 0,8. Así que en ese sentido yo creo que... Pero es importante diferenciar. Ahora, el alcotest mide el alcohol que hay en el aire del pulmón, no es un valor de alcoholemia. Doctor, de todas maneras, el alcotest y estas cifras, ¿no es cierto? Nadie va a poner en cuestión que esa persona no puede seguir conduciendo, estamos de acuerdo. Lo que pasa que, pero sí los resultados tienen mucho que ver con lo que pasa a nivel, ¿no es cierto?, jurídico. De hecho, este juez que deja libre a Manuel Neira es el que abre el debate sobre la veracidad de las cifras de alcotest. Entonces, ¿qué opina usted sobre qué habría que hacer con estos aparatos? Chequearlos, Efectivamente, no publicitar tanto el resultado del alcotest y esperar el otro examen. O sea, yo creo que es muy importante que siempre el resultado, porque el resultado que es válido es la alcoholemia, y en ese sentido hay que esperar ese resultado, y ese resultado lo certifica el Instituto Médico Legal. Usted estaba bien al principio cuando dijo que el médico legal es quien hace las mediciones. Los hospitales pueden tomar las muestras, pero son enviadas siempre al Instituto Médico Legal. Entonces, en ese sentido, es importante que ese es el valor que vale. En el fondo, el alcotest tamiza y busca a los que están en exceso de alcohol. Eso es lo que busca. No busca establecer la alcoholemia, busca establecer a gente que ha bebido en exceso. Y esos inmediatamente se les debiera hacer una alcoholemia. Ahora, es importante siempre ver si el margen de error está siendo tan significativo. Eso también hay que estudiarlo. Si nadie dice aquí que no... Pero el margen de error en este caso, menos de la mitad, ¿es significativo o no? Sí, aquí yo considero que el margen de error es muy alto, porque en el fondo es la mitad. Lo que hay que ver es si efectivamente están tomadas en igualdad de condiciones y no son otro tiempo. Por eso que ahí hay que esperar un poco a que se entregue el análisis de si esa alcoholemia corresponde exactamente al tiempo en que se hizo el alcotest. Si fuera así, lo que hay que determinar es en qué momento estas máquinas tienen ese margen de error. Si es en valores por sobre 1,5 o 2, la verdad que no debiera haber tanto problema. Pero si ese margen de error estuviera en valores bajo 1, creo que hay que analizar muy bien el sistema. ¿Ya? Bueno, analizar el sistema entonces es, por supuesto, aunque Carabinero dice que los aparatos son calibrados cada 2 meses, pero que siempre hay diferencia con la alcoholemia, como usted dice, pero hay que ver qué grado de diferencia hay, como dice el doctor entonces Juan Carlos Ríos. Interesante esta reflexión. Gracias, doctor, por conversar con nosotros y sacarnos de la ignorancia al respecto. El director del CITUC, el director del Centro de Investigación Toxicológica de la Universidad Católica, conversando con nosotros. Nos vamos a comerciales. Ya volvemos.